es como una parasitosis, ¿no? No es una infección tampoco, ¿no? Es una parasitosis prácticamente. Pero en su forma larvaria. Las larvas son los que van a provocar enfermedad neuroquirúrgica o neurocicercosis en el ser humano. ¿Ya? Sobre la epidemiología ya sabemos, ¿no? Esto va a estar en los países subdesarrollados o en países en desarrollo, ¿no? En jóvenes en edad de trabajo, ya en edad de trabajo más que todo. Personas que están en contacto con la crianza de cerdos, ¿ya? Entonces, más frecuente se ve en ese tipo de ambientes. Es cosmopolita esta enfermedad, ¿no? A nivel mundial también se ve esta patología. No está controlada hasta el momento, ¿ya? En el Cusco también es bien frecuente, ¿no? Bien frecuente en el Cusco, ¿ya? Esta es una distribución a nivel de departamentos, pero no se puede decir claramente dónde es más elevado la incidencia, pero en Cusco sí tenemos una buena incidencia, ¿no? Ya. El ciclo biológico, ya lo dijeron los compañeros, yo quiero decirles una cosa bien clara aquí, ¿no? Bien precisa. La que va a provocar enfermedad en el cerebro va a ser la larva, jóvenes, la larva. Para que ingrese la larva hasta el cerebro, ¿qué tiene que hacer la persona? La persona, al alimentarse, va a consumir alimentos contaminados con los, con los huevos, jóvenes. No es como que dice la persona siempre, ¿no? Hasta tiene miedo a comer la carne, ¿no? De cerdo con cerco, ¿no? O con triquina, mayormente dicen, ¿no? Entonces, no es tanto por comer la carne con la triquina, sino es por comer alimentos contaminados con huevos del gusano adulto. ¿Ya? Por eso a veces yo les comento a los pacientes, ¿no? Siempre les hago charlas a los pacientes posoperados por cistercosis o pacientes que están con tratamiento para cistercosis con albendazol en el servicio, siempre les doy charlas y siempre les digo, lo que pasa a estas personas que están infestándose, están comiendo como cerdo, les digo, ¿no? Están comiendo como cerdo. Entonces, no tienen buena higiene, ¿no? Entonces, con eso las personas se entienden rápidamente, ¿no? Entonces, es lo importante, jóvenes, ¿ya? Entonces, cómo se infecta la persona sano? Consumiendo alimentos contaminados con huevos de este gusano, pues, ¿no es cierto? Este gráfico también lo conocemos. ¿Y cómo es que la persona tiene el gusano? El hospedero definitivo, ¿quién viene a ser jóvenes? Es una persona, es un humano adulto, un adulto, una persona adulta. Pero ¿por qué? ¿Cómo es que es hospedero definitivo? Porque esa persona tiene el gusano dentro de su intestino. Tiene la tenia, lo tiene dentro de su intestino. Y esa persona es el que va a contagiar, ya sea a los chanchitos o como también a los humanos, a los propios humanos. ¿No es cierto? Es lo que tienen que entender jóvenes en el ciclo biológico. ¿Ya? Entonces, la propia persona que tiene también el gusano adulto en su intestino se puede autocontagiarse con sus propios huevos, ¿no? Al defecar. ¿No? La defecación sale de los huevos y de repente el paciente no tiene una contaminación mano-ano, dicen, ¿no es cierto? Así se dice en parasitología. Entonces se contaminan sus manitos y se lo comen los huevos y ese huevo no va a producir gusano adulto en su intestino, sino se va a convertir en una larva y esa larva le encanta irse al cerebro, a la masa encefálica, al tejido nervioso, ¿no es cierto? Por eso es que los cerditos, estos cercos están en su carnecita, pues, ¿no? Entonces, estos humanos que tienen también cerco en el cerebro van a tener también cerco en su masa muscular, en la parte subcutánea, en el ojo, así como dice la presentación de cercosis en el ser humano, ¿no? Ya, es lo más importante en el ciclo biológico joven, entender eso. Y entendemos eso, ya estamos claros cómo debemos hacer el tratamiento. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede, jóvenes? Estos cercos deben sobrevivir en los órganos del hospedero semanas, meses para poder completar su ciclo vital, ¿no es cierto? Los cercos. ¿Eh? Para ello tienen un mecanismo de evasión de la inmunidad hospedera. O sea, ¿qué sucede? Los cercos tienen un mecanismo de evadir a la inmunidad, a la defensa de las personas. Es por eso que ahí viven estos cercos, tienen una supervivencia, ¿no? Viven ahí y hacen el parénquima cerebral, el tejido muscular. Entonces, los cercos maduros en unas semanas pueden pasar, o hasta incluso pueden pasar años,
para dar síntomas. O sea, los primeros días que la larva llegó al parénquima cerebral, todavía no va a dar síntomas. No hay inflamación, o sea, no ha provocado una reacción inflamatoria de estos citocéricos, ¿no? a la persona, ¿no? Como no hay reacción inflamatoria, no hay sintomatología. Y esto sucede así pasa. Hay muchos pacientes que nunca se han dado cuenta que tienen cisticercosis en el cerebro. Y a veces son hallazgos jóvenes. Vienen los pacientes por otras causas, ¿no? Vienen de repente por un TEG, un golpe en la cabeza, o por cefalea, ¿no? Y la cefalea, y le sacamos una tomografía y vemos cantidad de cercos, incluso ya calcificados. Y tú le preguntas, ¿no? Al paciente, ¿y cómo es? ¿Has tenido dolor de cabeza? ¿Qué pasó? No, nada, nunca sentí nada. Es lo que sucede, ¿no? Con los pacientes. Incluso cuando tienen múltiples cercos a nivel cerebral, los pacientes recién pueden presentar convulsiones incluso. Con uno, con dos, no hacen síntomas, ¿no? Y esto es importante, jóvenes. También lo dijo sus compañeros en la exposición. Esto tienen que dominarlo bien. Los estadios, ¿no? De la cisticercosis. Tienen 4 estadios claros, ¿no? Vesicular, coloidal, granular, nodular y calcificado. Así son las etapas de los cisticercos, ¿sí? También lo dijeron bien sus compañeros de cada estadio, ¿no? El estadio quístico vesicular tiene membrana delgada, transparente, no adherida a las meninges, ¿no es cierto? Está libre ahí, no está libre. Y puede tener un líquido claro, tiene un escoles vivo, ¿cierto? Imaginado. Puede haber alguna reacción, puede haber una reacción periquística, ¿no? Pero que no es tan que provoque sintomatología. Por lo tanto, tampoco capta contraste en las imágenes, ¿no? Cuando tomamos tomografías con contraste. Pues ahí podemos sospechar nosotros de que está en una fase de quístico, ¿no? Quístico vesicular. Cuando ya es coloidal, ¿no es cierto? Hay una membrana engrosada, ya está adherida a las meninges, y el líquido es medio turbioso, ¿no? Medio lechoso, poco fluido. El escodo está ionizado, ¿no? En la fase de involución temprana, y hay una reacción periquística. Aquí hay una reacción ya, ¿no? Y hay una pseudocápsula conectiva y ya también hace edema peridireccional. Si le hacemos una tomografía con contraste, va a captar contraste en ese estadio. Entonces, estos estadios jóvenes hay que saber bien la parte teórica para poder comprender en las imágenes, ¿no? Cuando veamos imágenes. Más que todo para eso. El nodular granulomatoso también es una membrana, ya la membrana es propia, adherida a la pseudocápsula, tiene una membrana propia, ¿no es cierto? Y hay un escodes retraído desintegrado. Prácticamente el parásito se está necrosando, ¿no? ¿Ya? Hace como un granuloma, ¿ya? Con involución avanzada. En reacción periquística todavía hay, ¿no es cierto? En esa fase donde va a haber bastante reacción del huésped, ¿no? Hay una inflamación, tejido inflamatorio que va a rodear a este quiste que está en involución. Va a haber edema, gran edema, ¿no? Porque hay una gran reacción inflamatoria. Entonces, en la tomografía lo que vamos a ver son los edemas, ¿no? Perilesionales, ¿no? O pericercosis. Y cuando es calcificado, jóvenes, ustedes habrán visto alguna vez en las tomografías, ya se ven, pues, ¿no? El color del hueso prácticamente en las tomografías, ¿no? Hiperdensos. Entonces ya ha hecho fibrosis prácticamente, ¿no? Entonces es una calcificación. Ahí el paciente ya no tiene sintomatología, pues, ¿no? Está calcificado, desaparece la inflamación, desaparece el edema, el paciente vive como si fuese normal. Pero como les digo, ¿no? Si hubiera varios citocéricos, ya sí tendría sintomatología el paciente, ¿no? Convulsiones, cefaleas. Eso los estadios jóvenes, apréndenselo bien en sus hábitos, ¿ya? También hay formas de presentación, ¿ya? Formas de presentación. La cisticercosis celulosa y la cisticercosis racemosa. Y más, de estas dos, más frecuentes la celulosa, pues, ¿no? La celulosa es más frecuente. Pero es menos agresiva, eso es cierto, ¿eh? Yo les comento esto siempre en las prácticas, a los jóvenes en las prácticas. La racemosa es menos frecuente, pero es bien agresivo. No sería bueno que nos dé cisticercosis racemosa, es muy malo, malo es. Ahorita lo explicamos por qué. Entonces, la celulosa
tiene su escoles, pero ¿no? Este va a ser un cerco con su escoles, ¿no? Va a cumplir sus 4 fases, así como dice aquí, ¿no es cierto? Las 4 fases que hemos escrito, va a pasar por las 4 fases, va a llegar a clasificarse la neurocistercosis celulosa, jóvenes, para diferenciar del otro, pues, ¿no? La ubicación de la celulosa mayormente es parénquima cerebral, ¿ya? Donde hay vasos terminales, le encanta vivir a los cistercos, ¿no? Para alimentarse. En hemisferios cerebrales, ¿no? En el cerebelo, en el tronco encefálico también se han encontrado cistercos, ¿no? Existen ahí también. Todo lo que es parénquima, ¿no? La lesión comparando con la otra en este caso es menos inflamatoria. Incluso son asintomáticos, así como usted dice, ¿no? Si son pocos, 3, 4, 5, pasan asintomáticos, no presentan síntomas. Y si hubiera varios cercos del tipo celulosa, como les dije, hay cefalea, convulsiones, ¿no? Hasta puede llegar a ser hipertensión arterial. Bueno, y si se complican a hidrocefalia, ya es otro dilema, otro cantar, ¿no? Ya trataríamos como una hidrocefalia. Son ejemplos de la celulosa, así son como huevitos, ¿no? Así blanquitos que están en el parénquima. Y como ocupan un lugar, dañan al parénquima cerebral, ¿no? Dañan al parénquima cerebral. Lo que hacen es comprimir, pero no lo apretan al parénquima cerebral y se daña de esa forma. Y la racemosis, este sí es bien malo, jóvenes. Ya sí hemos visto casos de cisticercosis racemosa, ¿no? Es menos frecuente, pero sí existe, ¿no? Pero es agresivo. ¿Por qué jóvenes? Porque son quistes multiloculados, son grandes, ¿no? Pleomórficos, sin escoles algunos, como que tuviera degeneración hidrópica, con abundantes membranas adheridas. Es como que el cisticerco ya no está quístico, ya no está circular como un huevito, está así como que se hubiera roto el quiste, se hubiera roto, y las membranas quedan flotando, ¿no? Quedan flotando, ¿no? Por eso se dice que como que hay membranas, por eso se dice racemosa también. Entonces, estas racemosas mayormente, ¿dónde están ubicadas? Ya no están en el parénquima, porque si son membranas, es un poco imposible que pueda sobrevivir dentro del parénquima. Entonces, estos viven en las subarachnoides basales. A nivel de los ventrículos también pueden, intraventricular también. Entonces, ahí se desarrollan estos tipos de racemosas. Entonces, ahí viene el daño que hace estos tipos de cistercosis. ¿Por qué? Porque están en las arachnoides basales. En todas esas cisternas, hemos hablado de cisternas varias veces al describir tomografías, en las cisternas peritroncales, ¿no? Alrededor del tronco encefálico, hay líquido, hay LCR, ¿no? Entonces, todas esas zonas es invadido por esta racemosa, ¿no? Y nosotros cuando hemos hecho neuroendoscopía de estos pacientes, hay que ingresar por ventrículo lateral porque está dilatado, porque está haciendo hidrocefalia. Fácilmente entramos con un endoscopio por el ventrículo lateral, ingresamos al tercer ventrículo y rompemos el piso del tercer ventrículo porque ahí es donde vamos a ubicar las racemosas, flotando alrededor del tronco encefálico. Entonces, si ustedes se imaginan, jóvenes, del tronco encefálico, ¿qué salen? Ahí está el polino de Wilson, ¿cierto? Las arterias. Ahí está el tercer nervio, el cuarto nervio, ¿no? Casi todos los nervios salen de ahí. Entonces, estas racemosas lo que hacen es adherirse a los nervios, a las raíces nerviosas, ¿no? De los pares craneales, a los vasos también, retraen, jalan como adherencias, como fibrosis hacen, y hacen todo un daño en esa zona, ¿no? Y están ahí como nubes volando, pero están retrayendo a las estructuras, ¿no? Entonces, los pacientes tienen tosis palpebral, otros tienen problemas de la cuadrantopsia, ¿no? El quiasma óptico también se puede dañar. Todo un daño, es fatal. Entonces, los pacientes incluso tienen tendencia a perder la visión. Entonces, es lo que provoca este tipo de racemosas jóvenes. Ya. Entonces, estos racemosas sí o sí va a llegar a ser hidrocefalia jóvenes. Va a llegar a ser el paciente hidrocefalia. Incluso estos pacientes ya llegan al hospital porque ha hecho hidrocefalia, ¿no? Incluso está hipertensa, ¿no? Con náuseas, vómitos. Entonces, son pacientes que hay que operar, ¿no?
primero tratar de sacar por endoscopía algunas de las de tantas membranas que hay, no se puede retirar todo, ¿eh? Porque al extraer, al retirar, al extirpar también, jalas algún vaso y se rompe los vasos pequeñitos, todo un dilema. Entonces hay que hacer con mucha delicadeza. Y luego de hacer la neuroscopía, colocar un sistema de región ventricular-peritoneal. Muy bien. Eso para diferenciar los dos tipos de cisticercosis. No solamente existe, como les digo, la celulosa, ¿no? Esos que se convierten en calcificados, ¿no? Estas racemosas viven eternamente con el paciente hasta el día que se muere incluso. Así son las racemosas. Los factores determinantes ya lo hemos visto, ¿no? Así como en la epidemiología, ¿no? La cantidad de cistéricos, ¿no? El tamaño también, otros forman también, crecen también en forma de quistes, y cuando no tiene buena inmunidad el paciente, la persona, crecen también, ¿no? Como quistes, como huevitos, ¿no? Crecen. Entonces, en esos casos también hay que operar, ¿no? Dependiendo de en qué zona se encuentre. ¿Ya? Va a depender también de la inmunidad, hemos dicho, la defensa del hueso, de la persona, ¿no es cierto? ¿Cómo es la defensa del paciente? Todos esos son los factores que van a determinar que la cisticercosis complica a estos pacientes. Las formas clínicas también lo dijeron sus compañeros y estos son clásicos, pues, ¿no? Conocerlas. ¿Ya? Como les dije, puede haber en forma tegumentaria, también en el corazón, cardíaco, oftálmico y neurológico. Lo que nos interesa a nosotros es más lo neurológico, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Y cómo decimos que es teniasis? Para diferenciar de cisticercosis. Teniasis es cuando el paciente o la persona tiene el gusano adulto, ¿no? El intestino, eso es teniasis. ¿No? ¿Ya? Pero como les he dicho a un inicio, puede haber ambos también. Una persona se autoinfesta y tiene también teniasis, también tiene cisticercosis. Sucede. La tegumentaria, jóvenes, sí se ha visto en pacientes que tienen cisticercosis. Dios que llegan con bastantes calcificaciones, ¿no? En la parte del subcutáneo, ¿no? Puede haber en los muslos, en los brazos, en el tórax, en el abdomen. Por eso ustedes con una radiografía, una tomografía pueden ubicar. Si nosotros tenemos un estudio adecuado, podemos hacer una tomografía, ¿no? De los pacientes que tienen cirrosis cerebral y vamos a encontrar también su parte de tegumentaria o muscular. La cardíaca también es frecuente, pero es menos que las demás, ¿no? Más frecuente es tegumentario o muscular, ¿no? Más frecuente que esté acompañado a cisticercosis cerebral. Cardíaco se ha visto pocas veces, pero también sí se encuentra. Los oftálmicos también es totalmente mínimo, ¿no? Casi, no hemos visto casi pacientes aquí incluso, ¿no? Que tengan cisticercosis, neuropsicosis y acompañado a nivel ocular, ¿no? Casi no se ve. Extraocular también puede haber. Eso sí hemos visto, uno o dos casos de los pacientes que tenían cisticercosis fuera de ojo, ¿no? Sí, como se ve en el dibujo gráfico. Ahí complican el lagrimeo, ¿no? Cierran el conducto lagrimal, entonces los pacientes aquí lagrimean, ¿no? Hasta que les sale las lágrimas por el ojo, ¿no? Hacia afuera. Bueno, entonces la neurocisticercosis, entonces más frecuentes a nivel cerebral, 80%, o sea, cerebral, ¿no? No se ha visto más frecuente en ojos y corazón, sino más es cerebral. Entonces, ¿qué significa esto? Que las larvas, su hábitat es pues, el sistema nervioso y el sistema muscular. Entonces, si están a nivel cerebral, va a haber lesiones, ¿no? Van a dañar los ventrículos. Pueden estar también, ya hemos dicho, ¿no? A nivel de los aracnoides, en otro tipo de cistéricos. O ambos también, eso es cierto, ¿no? También puede haber ambos ojos. Ya la membranosa y la celulosa, ambos pueden estar también en un paciente. Si afecta al cerebro, también va a afectar la médula, ¿no? A nivel cerebral, jóvenes, ¿qué es lo que sucede? Va a haber irritación, ¿cierto? Va a haber irritación. ¿Ya? Por lo tanto, si hay irritación, hay inflamación, va a ser epilepsia o convulsiones en el paciente, ¿no? Ese es el síntoma más clásico de los pacientes con cisticercosis, ¿no?
clásico. Y mayormente vienen por la epilepsia. No tanto vienen por la cefalea, vienen por la epilepsia. ¿Ya? Pero estos pacientes que hacen epilepsia, como les he dicho, ¿no? Pueden haber varios histéricos, pero si son corticales mayormente, va a ser convulsión, netamente convulsión. Ya, si son subcorticales o intraparenquimales, no va a haber convulsión, pero va a haber cefalea, ¿no? Otros signos. Entonces, como les digo, las convulsiones solo traen a los pacientes por el hospital. ¿Puede ser hipertensión intracranial? Sí puede ser. Sí puede ser, ¿no es cierto? Porque puede provocar hidrocefalia, o hay gran cantidad de histéricos, incluso racemosos, y está haciendo superinflamación del parénquima cerebral. Y se edematiza el parénquima, entonces el paciente está con una cefalea intensa. Y llega a vomitar, tiene náuseas, la visión se pone borrosa, o hasta el paciente dice, no lo logré, estoy viendo medio opaco. Así vienen los pacientes, porque tienen hipertensión intracranial. Son dos formas como puede venir el paciente, ¿no? Mayormente por epilepsia. Y algunas veces, pocas veces han venido por presión intracranial. Algunas tomografías jóvenes y resonancias de cómo se evidencia, pues, ¿no? La lesión cerebral. Entonces, como vemos, aquí tenemos histéricos que están ya en clasificación, pero hacen edema, ¿no? Este está en quística todavía, ¿no? Recién iniciándose, entonces hacen edema, ¿no? Porque tiene un contenido hipodenso, ¿no? Al medio, ¿cierto? Cuando es clasificado totalmente blanquito, no hay nada de hipodensidad. Haciendo edema perilesional. Es único, creo que es único, entonces no va a ser tan grave la situación de ese paciente. Pero si vienen así con varios histéricos, imagínense, ¿no? Cantidad. Incluso que está afectando ya la situación del LCR con hidrocefalia. Los pacientes sí vienen por emergencia. Ellos sí vienen por consultorio, el primer caso. El segundo caso viene por emergencia. Bueno. También podemos hablar de un síndrome pseudotumoral o tumoral, ¿no? Cuando hacemos nosotros nuestro diagnóstico de estos pacientes, bien, como descarte siempre vamos a poner a descartar un tumor cerebral. Porque el paciente está con dolor de cabeza, con vómitos, ¿no? Podemos decir claramente que es hidrocefalia por cistercosis, ¿no? Entonces, también puede invitar a una pseudotumoración, ese tipo de lesiones. Pues, ¿qué va a pasar? ¿En qué pacientes? Cuando ya vemos pacientes que están focalizando, ¿no? Están focalizando, tienen algún problema de biparesia, monoparesia, o si está a nivel cerebeloso, los quistes, va a haber síndrome cerebeloso, bueno, pues podemos confundirnos, podemos descartar tumor cerebral, ¿no? Imita también. También podemos pensar que hay una vasculitis, ¿no? Un problema vascular. A veces estos pacientes pueden provocar infartos focales, pueden provocar sangrados, hemorragias focales también. Incluso nosotros hemos pensado alguna vez que era una malformación, un cavernoma pequeñito, ¿no? Para al final, cuando la sangre se limpia, porque la sangre se reabsorbe, hacemos otra imagen tomográfica, se ve que es un quiste. Entonces confunde siempre, ¿no? Con varias patologías. Ahora, si está a nivel frontal, las lesiones ya saben ustedes, ¿no? Síndrome frontalizado, ¿no? Va a tener problemas de personalidad, comportamiento. Entonces, ¿qué va a pasar si afecta a nivel de los ventrículos? Lo anterior todo es parénquima, ¿no? Pues mayormente afecta, entonces, circosis, hemos dicho, al parénquima cerebral. Algunas veces afectará a los ventrículos también, ¿no? Pueden crecer dentro de los ventrículos laterales, tercer ventrículo. Y lo cuarto ventrículo es fatal, ¿no? Entonces, si estos van a desarrollarse en los ventrículos, ¿qué va a pasar? Clásico, obstrucción de la circulación del ser. Puede ser el cuarto ventrículo, el cerebral, los forames de Moro, ¿no? En cualquier nivel puede obstruir y así no se sabe. Entonces, esos pacientes ya vienen por emergencia también, con hipertensión craneal.
hay que hacer su estudio adecuado, ¿no? Su tomografía, su resonancia. A veces jóvenes nosotros hemos optado por darle tratamiento antiparasitario primero. ¿Ya? Pero si ya tiene gran hidrocefalia con hipertensión craneal, tenemos que poner también una derivación. Tal vez al inicio una externa, derivación externa, hacia afuera nada más, sacar el SER, y no una ventriloperitoneal, porque tiene gran parasitosis, gran inflamación. Entonces, son alternativas, de acuerdo a la imagen, ¿no? Cómo está el paríncimo cerebral, cómo son los ventrículos. ¿Ya? Entonces, hay un ejemplo como los kits pueden crecer a nivel ventricular, claramente con los códigos, ¿no? Y obstruyen la circulación y hacen hidrocefalia. Concomitantemente puede haber otros kits que están también creciendo, ¿no? O sea, están desarrollados, están vivos en el parénquima cerebral. Esta es una resonancia, por eso que resonancia en cercosis siempre hay que solicitar resonancia jóvenes. Ya cuando tienes tomografía y te salió las calcificaciones y tienes hidrocefalia así, entonces obligatoriamente una resonancia. ¿Qué está pasando dentro del ventrículo de estos pacientes? Si tienes este tipo de ventrículos de pacientes, porque dentro de este ventrículo derecho está creciendo un quiste. Y no se puede diferenciar porque el líquido es el mismo color. Muy bien. Pero ¿qué te hace pensar que si tienes cercosis intraventricular? Los ancens, ¿no? Las calcificaciones que tiene ahí en la vecindad del parénquima. En las cisternas hemos dicho, ¿no? Al inicio, ¿no? A nivel cisternal, ¿qué va a pasar? Mayormente va a ser provocado por la tipo membranosa, ¿no es cierto? Entonces, ahí va a haber varias cosas. Puede provocar un síndrome de meningo, el paciente puede estar como que tiene meningitis, ¿no? Un síndrome de meningo tiene el paciente, ¿no? Tiene regresión de nuca, o sea, imita a una meningitis. También puede provocar hipertensión craneal. ¿Por qué? Porque van a provocar hidrocefalia este tipo de racemosas. A nivel cisternal, obstruye la circulación del SER. Como les decía al inicio, las racemosas afectan a los nervios craneales, al segundo, al quinto óptico, al tercero, al sexto. ¿Qué es lo que hace este tipo de cercosis cisternales o racemosas? Siempre que se estudia de SER también ayuda bastante, ¿no? En los exámenes que han aplicado sus compañeros, ahí está feliz, o está globo, siempre hay que hacer también los exámenes. Son presentaciones jóvenes de las racemosas, ¿ya? Que no se parecen nada a los quistes, a los quistes hipoquísticos, ¿no? A los celulosos no se parecen. Así crecen como membranas, ¿no? No son quistes. Entonces, esta cosa se forma en el valle silviano, ¿no? O sea, siempre se aprovechan los valles, donde hay cisternas, donde hay LCR, ahí empiezan a desarrollarse los jóvenes. Aquí está claramente sacada en el valle silviano, ¿cierto? Todo esto es racemoso. Membranas. Entonces hay que retirar, hay que operarlo. Este sí es fácil de operar porque está casi cortical, el otro también. Pero los que están así mediales, endoscopía, ¿no? Hay que tener son intraventriculares, por eso que están al medio. A nivel de la médula también puede dar jóvenes. Así es, ¿no? Ya se ve. Excepcionalmente se ha visto a nivel medular. Sí se ve. Incluso nosotros vemos los pacientes con cuadriparesia, ¿no? No cuadripléjicos, cuadriparesia, si es delicado, o paraparesia si es a nivel bajo, ¿no? Entonces, cuando hacemos la resonancia, vemos lesiones de esta forma, con gran edema. El edema es lo que está provocando la paresia, ¿no? El edema. Ya, entonces, lo malo jóvenes, en este tipo de cistercosis a nivel de la médula, está intramedular dentro de la médula. Y si queremos sacar el cisterco, hay que abrir la médula y desdañarlo, prácticamente. No, siempre nos confundimos con silicomielina, ¿no? O aranoiditis también se confunden este tipo de pacientes. Mayormente con silicomielina de mielitis o compresión medular. Compresión medular también podemos pensar, ¿no? Pero ya cuando tienes resonancia, ahí te confunden. Ahora, ¿qué es? Silicomielina es cuando hay infección a nivel de los jóvenes por bacterias.
Ya es difícil de curar así. Igual en este caso, ¿no? Esperar nomás que se calcifique y que disminuya el edema y en algo puede mejorar el paciente. Los exámenes sabemos ya, siempre hay que hacer exámenes también. Tenemos que hablar a sus compañeros. En la sangre hay que hacer el hemograma para ver cómo están los oxinógenos, ¿no es cierto? El BCG también hay que hacer. Normalmente los precios están un poco elevados. Y la inmunología es lo que nos va a poder diagnóstico, ¿no? Aparte de las imágenes, con la imagen estamos definitivos que son cistercosis, ¿no? Pero siempre hay que definir. Entonces, acá hacemos el Western blot, le hacemos a los pacientes y nos va a dar una especie de 100% para tener eso. Ya con eso estamos definitivamente dando el diagnóstico de la cistercosis. Y el estudio de DSR también ayuda, ¿no? El estudio de DSR de todas formas. Ahí tenemos el bioquímico, ¿no? En el bioquímico vamos a encontrar que hay leucocitosis mononuclear. Es diferente, pues, de este tipo de examen que otras enfermedades, ¿no? En gran cantidad de eosinófilos, ¿cierto? Entonces, esto nos va a sugerir, es una sugerencia, ¿no? No nos va diagnosticando estas cosas. No es como el Western blot, ¿no? Ya puede haber proteínas RAC también, las proteínas pueden ser elevadas y pueden ser elevadas. La proteína también puede estar elevada en el LCR, ¿cierto? No debe ser elevada. Pero cuando hay alguna parasitosis, una bacteria, una infección, entonces las proteínas se incrementan y la glucosa disminuye. Y como aquí dice, por aquí. También se puede hacer ELISA en el LCR, ¿cierto? Vuestro LCR. Eso es más que seguro. Estudios oculares también hay que hacer consulta por oftalmología para que haga su estudio. Por ahí encuentran los kits también los oftalmólogos. Y hemos dicho que las imágenes son importantes, ¿no? Tomografía y resonancia. ¿Ya? Y ahí vamos a, si sabemos bien la teoría, vamos a poder definir claramente en qué pasa esos quistes en las imágenes tomográficas. Entonces, es importante saber la parte teórica. Y también saber describir las imágenes, ¿no? Las tomografías. Entonces tenemos las imágenes de quistes viables, están vivos, por eso cuando está así hipodenso, están viables, están vivos, ¿no? Están vivos estos quistes. También tiene que ver la cápsula, bueno, estos pacientes a veces en esas imágenes tienen una cápsula no muy clara, ¿no? Entonces están en las primeras fases, ¿cierto? Cuando ya tienen mucha la cápsula incluso capta contraste, ya estamos en una fase más avanzada, ¿no? La neumatosa, ya tiene un anillo. Entonces, pero ya cuando ya está clasificado, estamos en la cuarta fase, ya no hay nada que decir, ¿no? Aquí sí es fácil decir cistercosis, cantable, ¿no? Pero también te puedes confundir con tuberculosis, ¿cierto? Compañeros han presentado lo que es la imagen de tuberculosis. Hay pacientes que vienen con esas lesiones, pero tienen edema y también esas lesiones. Tienen edema y lesiones. Acá ya no hay edema, ¿no? Entonces, siempre hay algo de donde agarrarse para decir, ¿qué lesión es esta? Hace poco llegó un niño, joven de 19 años, con neurotuberculosis, o sea, TBC del sistema nervioso central. Y con varias lesiones en el cerebro, así blanquitas, así como presentaron sus compañeros igualitos. Ya le está recibiendo tratamiento para tuberculosis. No hay nada que hacer en la cirugía, no hay nada que operar. Pero puede ser hidrocefalia, obstruye la circulación, hace hidrocefalia, sobre que color la válvula. Entonces, cuando ya esta imagen se ha presentado ya, cuando son cisternales, ¿no? Valle cistiano, cuando son los ventrículos también, ¿no? Los ventrículos acá en el cuarto ventrículo, está haciendo adherencias, ¿no? Está inflamando, y este paciente va a ser hidrocefalia de hecho, ¿no? Y pacientes con ya con cistercosis con hidrocefalia. Mayormente se ha visto las hidrocefalias cuando ya lo haremos en la siguiente clase. Vienen mayormente por antecedentes de cistercosis, ¿no? Mayormente es así. Va de la mano con cistercosis. La resonancia, sí o sí tenemos que usar a los pacientes. La tomografía nos dice que sí es cistercosis, pero hay que saber
en qué fase está, qué zonas del cerebro está dañando, ¿no? Entonces, más que todo va a especificar dónde está el daño. Entonces hay que pedir resonancia. Se ve jóvenes decían, tomografías así hemos visto, resonancias también así con varias quistes incercosas. Incluso me acuerdo cuando votamos al Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas en Lima, clase como de Morobeco, no sé si habrán escuchado ustedes. Es un instituto de puro problemas del sistema nervioso, puro cerebro y columna. Entonces, ese instituto pues, tiene sus servicios por enfermedades. Hay una sala de 40 pacientes de sala de cisticercosis y tuberculosis. Ahí están los especialistas en ese campo nada más. Hay otra sala de convulsiones, ¿no? Síndromes, todo lo que es convulsión nada más. Otra sala de Alzheimer, otra sala de... O sea, todo lo que es neurología, ¿no? Se divide ahí, ¿no? Envejecimiento precoz. Entonces, ahí, ¿qué hacían los residentes con su comentario? Los asistentes hacían contar las imágenes, hacían contar cuántos cercos ven en las imágenes, ¿no? Y ahí yo veía que los residentes que contabilizaban, bueno, y se peleaban por 2, por 3 cercos más. No, acá yo veo 53, yo veo 51, el otro ya 54. Pero ese extremo era el revisar los cercos allá en ese instituto. Y sí se ven los casos. Ya, aquí tenemos clasificados también, ¿no? Clasificados, hay una glomina, una neuroloma. Este no se puede confundir con un tuberculoma, ¿sí o no? Los que han expuesto tuberculosis. Se puede confundir. Muy bien. Y las famosas clásicas a nivel del peritroncal más que todo. ¿Cómo daña el tronco? El tronco incluso está deforme, ¿se dan cuenta? Deforme. Incluso este es encéfalo, todo deformado. Pobres nervios craneales, ¿cómo estarán? O sea, se imaginan, ¿no? Todos ustedes se ponen a pensar en el tronco encefálico con sus raíces nerviosas que salen de ahí, con los nervios craneales, las arterias, las venas, y ahí están todas las hemosas haciendo daño a patadas. Aquí tenemos otras hemosas también, como les dije, valles y vianas de María Verso, ¿no? También puede haber sus ependimarios, ¿no? Ependimarios, así como estas. En la otra vez nos vimos. Las cierres vasoclásicas, pero como hay una imagen bien clarita donde se ve el quiste grande, ¿no? Así crecen los quistes dentro del trictus. Esto hay que sacarlo antes de colocar la válvula, hay que retirarlo por endoscopía. Hay que hacer una endoscopía, ¿no? Entramos por la parte frontal, por el trictus más dilatado, y por el endoscopio sale este quiste, sale como un huevito enterito, ¿sabes? Estos criterios jóvenes se lo tienen que aprender ya. Este sí es pregunta de examen, les voy avisando, ¿no? Revísenlo bien, ahí está. Este es pregunta de examen. Muy bien. El tratamiento jóvenes es más que todo médico. Como han visto, hasta donde hemos revisado, los compañeros hemos revisado el tratamiento médico, el solo por psicoantel, ¿no? Siempre acompañado con corticoides. ¿Cuándo se convierte en quirúrgico? Cuando son quistes intraventriculares, cuando hay hidrocefalia, ¿no? O cuando hay las hemosas en la cisterna peritroncal, entonces hacemos cirugía. También hay quistes que crecen a nivel subcortical, cortical, también hay que retirarlos. En esos casos sí es cirugía. Entonces, mayormente la neuroendoscopia está aplicada a estos casos. Muy bien, los chanchitos. ¿Alguna pregunta? Creo que no, doctor. Ya. Si continuamos con el absceso o... ¿Qué faltaba de absceso? ¿Tratamiento, no?
Sí, doctor, solo que de igual manera ahora ya se han estado retirando mis compañeros que tienen clases y otros están haciendo dobles. Se cruzan, ¿no? Entonces, la siguiente, jóvenes, ya, la siguiente. Ok, doctor, está bien. Ya, buenas noches, cuídense. Suerte. Buenas noches, doctor. Gracias. Buenas noches, doctor.